capítulo 2, verso número 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso número 15. Anda, gloria al Señor. Santo. Aleluya. Capítulo 2, verso número 15. Si usted lo tiene, diga amén. Amén. Yo no voy a predicar en esta tarde por el tema aprobado. Aprobado. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y yo le pido a usted que le dé la mano que le queda al lado de frente y atrás y dígale: procura ser aprobado por Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios amado, voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra en esta hora y te pido que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor, con esa unción de tu Espíritu Santo a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada y dos filos, y que mientras yo la predico, espíritu de adoración y de alabanza haya en los labios de este pueblo en el día de hoy. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Les recuerdo que las sillas no apagan el fuego. Prueben usted que es así. ¿Puede alabar usted al Señor que esté sentado? Se puede. Seguro que se puede. Se sentó el cuerpo, pero no la lengua. Manténgala en actitud de adoración al Señor en el día de hoy. Amén. Voy a cerrar esta campaña con un mensaje que prediqué hace pocos días atrás. La prediqué en la graduación del instituto que tenemos en nuestra iglesia. Tenemos un instituto en nuestra iglesia y tuvimos la graduación recientemente y compartí unas palabras ahí con todos los graduandos. Y por alguna razón yo me traje este mensaje conmigo y pensé que lo podía predicar el viernes, pero estando aquí mismo en el altar, en el mismo altar, Dios me dijo: vas a predicar otro, porque sentí una inquietud de predicar este mensaje aquí. Después llegó el día de ayer y sabiendo que aquí había, en el día de ayer, habían pastores, habían obreros, dije: tal vez hoy sea el día que Dios quiera que yo lo predique, porque es un mensaje apropiado para personas que anhelan el ministerio o se encuentran en él. Y no fue así. Entonces el Señor me dijo que predicara el que prediqué anoche. Y hoy yo pensé entonces que era otro tipo de mensaje, y entonces Dios le dice: ahora lo das hoy. Mire usted qué cosa. Y puede ser que aquí, entre los que me oyen, pues hayan entre la misma juventud y entre los adultos también personas que aspiran a tener algo de parte de Dios, a tener un ministerio, a hacer algo por la obra del Señor, a trabajar en la obra de Dios. Y puede ser así porque yo conozco al pastor Olivera por muchos años. Dice que el pastor Olivera es una persona que le gusta influenciar en la congregación para que se preparen hombres y mujeres y jóvenes que puedan en algún momento ejercer una función ministerial para la obra de Dios. Y ese es el gozo de todo pastor.
poder producir obreros para el Señor. Ahora mismo, en este tiempo donde mi salud no es la mejor y donde yo casi ya no puedo salir a predicar con la libertad que lo hacía antes, y hay muchas cosas que mi salud me ha estado impidiendo últimamente, y yo me he estado concentrando mucho en enseñar, y me he estado concentrando mucho en tratar de preparar dentro de nuestra congregación hombres y mujeres que puedan seguir levantando esta bandera en alto cuando ya yo no esté. Cuando ya yo no esté. Y le hablo mucho a mis hijos que están en el ministerio, a Jonathan, a ella, a Samuel David. Le hablo mucho a Mariela, que está ahora junto a Jonathan. Le hablo muchísimo a la esposa de Sammy, a Ruthie. Y trato de inyectar, si se puede usar la expresión, en ellos esa carga que hay en uno, esa carga que uno tiene. Yo tengo una carga tremenda, hermano. Yo creo que esa carga la que me levanta de mi cama, aún en mis momentos más duros de enfermedad, y me hace subirme a un altar a proclamar las verdades de esta palabra santa. Porque yo creo que en el Evangelio hay que tener carga. Y que tiene que haber algo que motive a uno para hacer el trabajo que uno lleva adelante. Y yo quiero hablarles a ustedes de eso, de cuál debe de ser la motivación de una persona que procura ser utilizado por el Señor en este santo y sagrado llamamiento del ministerio, sea el ministerio que sea. Y es importante esto que voy a hablar en esta hora, no solamente para aquel que en el futuro pueda llevar adelante un ministerio en las manos de Dios, sino también para nosotros, los que veamos a alguna persona ejercer una función ministerial. Debemos de tratar de discernir, de entender, de tener la capacidad de poder visualizar qué es lo que motiva a una persona a abrazar un ministerio. Porque no todas las personas son motivadas por las mismas razones, ni por los mismos principios, ni por la misma carga, ni por el mismo deseo. El apóstol Pablo, al escribirle a su discípulo e hijo en la fe, Timoteo, encontramos que él le da la siguiente recomendación: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En primer lugar, definiremos dos palabras importantes en ese texto. Una de ellas es la palabra obrero y la otra es la palabra aprobado. Obrero es una palabra que viene del griego ergaten y significa una persona que trabaja en un oficio o profesión y que realiza las cosas del mejor modo posible sin mediocridad. Esa es la raíz de la interpretación de esa palabra en el griego. Que quien es un obrero realiza su trabajo del mejor modo posible sin mediocridad. No es mediocre en el trabajo que ejecuta. Y la palabra aprobado proviene del griego dokimon, que significa admitido o aceptado después de ser puesto a prueba, pasando a ser excelente o sobresaliente. Aprobado es una persona que ha sido aceptado después de que ya ha sido puesto a prueba. Eso era algo que yo no entendía antes en los concilios. ¿Por qué los concilios esperaban a veces cierto
término de tiempo para darle una credencial de cierto grado ministerial a una persona. Y entonces yo entendí que la persona tenía que ser aprobada. Y primero tenía que ser puesto a prueba. Y después que era puesto a prueba y que se presentaba a sí mismo como una persona que ejercía sus funciones del mejor modo posible, sin mediocridad, entonces se le reconocía lo que ya él había ejercido y que había pasado la prueba con excelencia. Ser puesto a prueba se deriva de otra palabra griega. Se escribe dokimasto con Z y significa probar una cosa. Esto es ser puesto a prueba. Probar una cosa para saber si vale la pena o no. Es examinar, evaluar, escudriñar a la persona en su carácter y en su personalidad. Cuando usted comienza a aplicar a muchas personas que ejercen funciones ministeriales y que inclusive se presentan a ellos mismos como grandes hombres de Dios, y usted comienza a meterlos a través de ese versículo bíblico y de lo que significan estas palabras que yo acabo de explicar en esta hora, usted se encuentra que muchos de ellos están lejos de lo que la palabra dice que un hombre de Dios debe de ser. Procura con diligencia, dice el apóstol Pablo. Es una expresión que denota la persistencia ferviente en lograr una meta. Timoteo, al igual que todos aquellos que predican o enseñan la palabra de Dios, debería de hacer un esfuerzo máximo para impartir la palabra de Dios de manera completa, precisa y clara a sus oyentes. Eso era necesario para poder contrarrestar los efectos desastrosos de las enseñanzas falsas en medio del pueblo de Dios y en medio de la comunidad de los no creyentes. Es necesario, mi amado hermano, que se levanten obreros, pero no cualquier clase de obreros, que sean obreros aprobados y que sean obreros que procuren con diligencia ministrar la santa palabra del Señor por las motivaciones correctas. Una pregunta que tiene que hacerse toda persona que tenga una inquietud o un deseo de ejercer una función en el cuerpo de Cristo es: ¿qué es lo que me motiva? Sea la función que sea. ¿Usted quiere ser un presidente de caballeros? La pregunta es: ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que motiva en ti el deseo, el impulso de ser un presidente de caballeros? ¿Quieres ser una presidenta de damas? La pregunta es: ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué te motiva a ti el deseo de serlo? ¿Quieres ser un pastor? No hay nada malo en querer ser un pastor o un evangelista. El que anhela un obispado, dice la Biblia, buena cosa desea. Pero la pregunta que tiene que hacerse todo hombre y toda mujer que se sube a un altar para ministrar la palabra de Dios en este tiempo es: ¿qué es lo que a mí me motiva a hacer lo que yo estoy haciendo? Y buscando ejemplos de motivación, al final, aunque en la Biblia hay tanta gente que yo puedo usar, yo me fui con el mejor de todos. El ejemplo máximo para todo aquel que quiere ejercer una función en el cuerpo de Cristo es Cristo mismo. Cristo es el mejor ejemplo, el ejemplo por excelencia, porque es el ejemplo a seguir. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y entonces tenemos que mirar qué motivaba a Cristo, qué lo motivó a hacer lo que él hizo. Cristo
La Biblia dice que siendo Él Dios mismo, descendió del cielo y lo dejó todo. No pudo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que descendiendo aquí abajo a la tierra, abandonó toda la gloria celestial para habitar, dice la Biblia, en cuerpo de humillación, en cuerpo semejante al nuestro, y sufrir la muerte más horrible que se podía sufrir en su época, la muerte de cruz. ¿Qué motivo tenía Él para hacerlo? ¿Qué lo movía para hacer aquellas cosas? Y lo convierte en nuestro ejemplo a seguir. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Cristo era movido por compasión. Compasión. La Biblia registra episodios donde la compasión fue lo que movió a Cristo a hacer diferentes cosas. Compasión por un pueblo desamparado. Está registrado en el capítulo 9, verso 36 del Evangelio de Mateo, donde dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Veamos las palabras que tiene este versículo para nosotros. Cristo miró a las multitudes y las encontró que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Y entonces le habló a sus discípulos y le dijo: hay necesidad de orar, de rogar al Padre, pero no cualquier clase de oración. Quiero, le dice a ellos, que rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Ahí hay dos enseñanzas que Cristo nos está dejando. Número uno, la primera enseñanza que Cristo nos está dejando es que esta mies, que es su obra donde nosotros trabajamos, tiene un dueño y tiene un Señor. Y el Señor no es Arnaldo Torres, el dueño de la mies no es el pastor Oliveras, ni el compañero que está aquí en el altar con nosotros, ni mi hijo Jonathan, ni ninguno de los predicadores que hay por ahí. Esta obra tiene dueño. ¿Cuántos lo saben que esta obra tiene dueño? Esta obra tiene dueño. Y ni tan siquiera es el concilio el dueño de esta obra. El concilio desarrolla el trabajo de la obra, pero ¿sabe lo que hace el concilio? Trabajar para el dueño de la mies. Esta obra tiene un dueño y tiene un Señor. Y ese Señor, aleluya, dice Cristo, es el único que puede enviar obreros a la mies. Y por eso Él dice: rueguen, pídanle al Señor de la mies para que Él envíe obreros. Y uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día, y por eso es que hay tanto sinvergüenza en los altares en este tiempo, es porque en vez de ser Dios el que está poniendo obreros, son los mismos hombres los que los están llamando. Y las cosas que miran los hombres no es lo que mira Dios. Y tenemos por eso, mi amado hermano, tanta infidelidad en los altares hoy en día, de gente que no son fieles a la palabra que ellos mismos dicen que han sido llamados a predicar. Porque el que ha sido llamado a predicar esta gloriosa palabra, este glorioso evangelio,
tiene por llamado ser fiel a la palabra que ha predicado. El apóstol Pablo dice que le da gracias a Dios, dice Pablo, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. La fidelidad es una de las cosas que se exige de toda persona que aspira a hacer algo en las manos de Dios. Fidelidad al que llama. La fidelidad a Dios está por encima de la fidelidad a los hombres. Yo debo de ser fiel a los hombres. Yo aprendí a ser fiel a mi pastor, porque mi pastor era un hombre de Dios. Pero mi pastor siempre decía, ustedes me tienen que ver a mí, que yo esté agarrado de la palabra. Y el día que ustedes vean que yo me salgo de la palabra, ustedes me sueltan a mí y sigan con Cristo, que Cristo es el que los va a salvar a ustedes, no soy yo. Pero así mismo no los decía. Ahora yo fui fiel a él, porque era un hombre de Dios que era fiel a Dios. Y uno tiene que aprender a ser fiel. Pero la fidelidad máxima se le debe a Jesucristo. A veces los hombres deciden, usted ve por ahí, mi amado hermano, ahora mismo en el internet, yo le digo a ustedes en estos días, usted se mete en el internet usted encuentra de todas las cosas malas y encuentra también cosas buenas. Pero encuentra también un montón de porquería en el internet. Y en el internet usted encuentra palabra buena, que es palabra de Dios, y encuentra palabra que no sirve. Porque la palabra que te predican como si viniera de Dios, si no es de Dios, no sirve porque no es de Dios. Y todo lo que no es de Dios no sirve. ¿Usted está de acuerdo conmigo en que lo que sirve es lo de Dios? Lo que no es de Dios no sirve. ¿Ah? Pero usted ve ahora mismo ministerios que tienen dentro de sus templos hasta más de 5,000 personas que manipulan la mente de aquellos que están con ellos. Le meten temor, le meten miedo. Le dicen a la gente que si no los obedecen, que si no hacen lo que ellos están diciendo, Dios los va a matar. Le meten miedo, buscando que sean fieles al hombre. Pero nosotros tenemos que entender que la fidelidad máxima y suprema que se requiere de nosotros es a Dios y a su palabra. Hay que ser fiel a Dios y fiel a su palabra, y no podemos ser manipulados por las emociones que algunos hombres saben manipular muy bien en medio del pueblo. Entonces hay que entender dos cosas. Número uno, esto tiene dueño, la obra tiene dueño, la mies tiene dueño, y hay que rogarle al Señor de la mies que envíe obreros. Los obreros los envía Él y los llama a Él, y Él los escoge. Y hoy en día se está escogiendo obreros no porque tengan llamados de Dios, sino a veces se escoge a la gente por lo mucho que han estudiado, por lo bonito que hablan, porque tienen un buen diploma. Y a veces hasta se rechaza gente de Dios porque no tienen ninguna de esas cosas. Yo no tengo nada en contra con los diplomas, yo también los tengo. Y por eso tengo un instituto en la iglesia. Porque yo creo que machete, mientras mejor amolado está, mejor corta. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. ¿Ah? Pero no creo que el instituto hace llamados. Como a veces hay personas que dicen, voy a estudiar para pastor. Tú puedes estudiar la palabra de Dios, pero el pastorado, eso no hay nadie que lo pueda estudiar, porque el pastorado es un llamado. Tú puedes estudiar cómo es un pastor, cómo son las responsabilidades de un pastor, la personalidad de un pastor, el carácter de un pastor, pero el estudio no te entrega nada de esas cosas, porque esas cosas vienen con el llamado. Esas cosas las entrega el Dios, que es el dueño de la miel. Y cuando la persona no capacita para hacer el trabajo, la persona tiene que hacer la obra. Alabado sea Dios en el día de hoy. Porque Él es el dueño de la miel. Entonces Cristo dice, yo tengo compasión por el mundo, por las almas.
Las veo que andan desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y mi compasión por ellas me lleva a hacer un llamado, a pedirle al Padre que envíe obreros a su bien. Así que Cristo era movido por compasión a pedir que otros fueran llamados a realizar la obra de la predicación del Evangelio que Él estaba iniciando sobre la faz de esta tierra. La primera motivación que había en Cristo era la compasión. Él estaba dispuesto, o está dispuesto Dios, a llamar obreros al ministerio por compasión. Y si Cristo está dispuesto a llamar un obrero al ministerio por compasión, una de las primeras cosas que tiene que mover a una persona que aspira a hacer algo en la obra del Señor es la compasión también. Porque, mi amado hermano, estaríamos faltos dentro del ministerio si ejerciéramos una función ministerial y en nosotros no abundara la compasión que abunda en aquel que nos llama. Sea bendito Dios en esta hora. Si el que llama lo hace por compasión, el que recibe el llamado debe de tener en sí el fuego de la compasión que motiva al que lo llama. Por eso Dios no llama a cualquier hombre. Sea bendito Dios en esta hora y a cualquier mujer. Y por eso hay algunos que son llamados y otros que se llamaron a ellos mismos, o otros que fueron señalados. Y por eso es que hay quien comienza de abajo y hay por ahí hasta lugares y hay hasta concilios donde cuando una obra se vacía, se la pelea la gente para meterse en esa obra, porque saben que en el banco hay una buena cantidad de dinero allá. La iglesia, el pastor que se fue, la dejó con $100,000 y ellos quieren esa obra y la quieren pastorar y quieren y hasta se la pelean. ¿Por qué? Y hay a quien dice, y a veces allá en los cuartos secretos, dice, no, aquel quiere esa obra, y acá en el cuarto secreto hay quien dice, no, aquel que no tiene padrino no se bautiza. Santo Dios. Y usted sabe qué es lo que significa que el que no tiene padrino no se bautiza. Significa que ellos van a poner el que ellos les dé la gana, al que sea el amigo del grupo, al que ellos deseen. Y por eso que usted ve que iglesias a veces están acá arriba y de momento el pastor que está ahí, Dios lo llama a otro lugar, pero le meten a uno que no tiene la compasión, que no tiene el llamado para trabajar esa obra, y de arriba se va para abajo. Pero usted ve iglesias que están abajo, y esas iglesias, las que están abajo, las que tienen poca gente, casi nadie las quiere. Porque hoy en día la gente no quieren entrar al ministerio, pero quieren entrar, mi amado hermano, con el trabajo ya hecho. La gente no quiere esforzarse, la gente no quiere sacrificarse, la gente no quiere llorar. Ellos quieren las cosas que ya estén levantadas. Y a veces hay personas que cuando le dicen, mira, ya hay una obra que está disponible, pero lo primero que preguntan es, ¿y cuántos miembros tiene? ¿Y cuánto es el sueldo que le dan al pastor? Esa es la motivación. Eso es lo que los llama. Ah, pues mira, en esa iglesia a ese pastor le dan automóvil, le pagan el teléfono, le dan este sueldo semanal, le cubren todos los gastos del ministerio, le ponen plan médico, y ellos dicen, yo siento el llamado de Dios a esta hora. Oiga, se siente claro como que el llamado le llega. Santo Dios, pero es un llamado por motivaciones diferentes, no por las motivaciones correctas. Y cuando es una iglesita pequeña, gloria al Señor para siempre, que a lo mejor es una iglesia que estaba hasta sufriendo para levantarse, y le dice, mira, aquí hay una iglesia que tiene 7, 8, 9 hermanos, ha sufrido mucho esa iglesia, ahora mismo no tienen dinero y están batallando mucho. Tú dices, ay, no, yo no siento el toque de Dios para ir ahí. ¿Ah? ¿Y sabes qué? Cuando yo veo que una persona se mete en un lugar así, yo digo, ese tiene que estar siendo tocado por el Señor. Porque hoy en día la gente no quiere lugares así. La gente quiere que le entreguen todo montado. Pero entonces usted ve que hay pastores que sienten el llamado de Dios
Y que ellos dicen, a mí no me importa que la iglesia esté en esa condición y no me importa que tenga pocos hermanos, yo sé que Dios la va a levantar, yo sé que las almas se van a convertir y tienen problemas económicos, pero yo sé que Dios le va a resolver los problemas económicos a esa iglesia. Nadie la quiere ver a mí, yo siento el deseo de ir ahí. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. Y comienza el trabajo en la obra y comienza a esforzarse y las almas comienzan a llegar y la vida económica de la iglesia comienza a ser transformada. Y a veces aún hay organizaciones que a veces cuando está pasando eso y ven que la iglesia está prosperando quieren hasta cambiar al hombre de ahí. Dice, vamos a mandarlo para allá y metemos a fulano ahí, méteme de ahí. Y llaman hasta el pastor, te queremos cambiar. ¿Saben por qué, hermano? Porque no están siendo guiados por las motivaciones correctas. Y yo no sé por qué Dios me está dando este mensaje aquí en este altar hoy, pero esta es la palabra que Dios me dio y esta es la palabra que yo tengo que predicar. Y de aquí para adelante el resto lo sabrá Dios y la historia hablará por sí sola. Bendito sea el Señor en esta hora. No son motivados por la compasión. Pero la Biblia me prueba a mí que Cristo, la motivación principal de Él era la compasión. Tuvo compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Y dijo, ruega, vamos a rogar, necesitamos obreros, pero tenemos que rogar al Señor, al dueño de la obra, para que sea Él quien envíe obreros a la tierra. La Biblia dice, en el libro de Mateo capítulo 14, verso número 14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué dice la Biblia que motivó a Cristo a sanar? La compasión. Cristo era movido por compasión. Cristo se acercó al ciego y por compasión lo sanó. Se acercó al mudo y por compasión lo sanó. Se acercó al leproso y por compasión lo tocó. ¡Aleluya! Y la lepra le fue quitada. La motivación de Cristo para tener un ministerio de milagros no era para darse a conocer. Era porque Él se compadecía de los males que había en el pueblo. Hoy en día hay muchas personas que andan buscando dones, y buscando dones de milagro, y buscando dones de interpretación, y buscando dones de ciencia. No, mi amado hermano, para manifestarlos por compasión, sino para darse a conocer a ellos mismos. En una ocasión me trajeron en el video de un predicador, unos hermanos de la iglesia que yo pastoreo. Querían que yo trajera este predicador a la congregación, y entonces me trajeron un video para que yo lo viera, para que viera cómo era que Dios lo usaba al predicador, para que lo invitara. Y yo fui a mi casa y puse el video, y cuando yo vi no a Dios usando sus dones en el hombre, sino al hombre usando los dones que Dios le dio para tratar de levantarse a sí mismo, me convencí mientras veía el video que ese hombre yo no lo debía tener en el altar. Y cuando terminé, después que fui a la iglesia, le llevé el video a los hermanos. ¿Pastor lo vio? Sí, lo vi. ¿Lo va a invitar? No. No lo voy a invitar. ¿Pero por qué no vio usted cómo Dios lo usa? Yo dije, pues fíjate, yo lo vi de otra forma. Yo vi cómo Él trata de usar a Dios. Le dije, no lo voy a traer porque el video que ustedes me trajeron me confirmó a mí que no lo debía tener en el altar de la iglesia. ¿Y sabe usted lo que pasó, hermano? Y esto lo digo con tristeza en mi corazón. Pocos años después, el hombre cayó de la gracia de Dios y se le cambió. ¿Por qué? Porque la motivación no era la correcta. Y cuando aquellos hermanos vieron eso, vinieron donde me dijo, pastor, ¿ya sabes lo que pasó con el predicador aquel que le traímos el video? Sí, ya yo sé. Ay, pastor, y usted que no lo quiso tener, pero yo no lo quise tener porque
pensaba que se iba a descarriar. Yo no lo quise tener porque para mí el ministerio es santo y es sagrado. Y los jóvenes son santos y son sagrados. Y están entregados a los que predicamos la palabra para edificar al pueblo, para edificar a la iglesia, no para usarlo para nuestro propio bienestar, ni para nuestro propio beneficio, ni para engrandecernos a nosotros mismos. Que hoy en día hay personas que andan buscando la forma de engrandecerse a ellos mismos y no de engrandecer al Cristo que ellos predican. Y por eso es que en las grandes actividades a veces usted ve en letras bien grandes el nombre de aquellos que van a ministrar, y en letras bien pequeñas que a veces no se pueden leer dice: Cristo sabe y salva, sea bendito Dios en esta hora. Amado hermano, pero no es así. El que tiene que estar puesto en letras grandes es Cristo. Nosotros somos pequeños y Cristo es grande. Amado sea Dios en esta hora. Oh, mi alma glorifica al Señor en el día de hoy. Mi alma la glorifica al Señor en el día de hoy. Es la compasión la que nos tiene que mover para ejercer los dones que Dios nos ha dado. Fue la compasión la que motivó a Cristo a enseñar la palabra de Dios. En Marcos capítulo 6, verso 34, la palabra dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Qué nos dice la Biblia ahí? Que lo motivó a enseñar. Lo motivó a enseñar la compasión. Por eso le decía a ustedes que cuando queremos ejercer una función dentro del cuerpo de Cristo, lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿qué es lo que me motiva a mí a querer ser lo que yo quiero ser? ¿Qué me motiva a mí a ser miembro de la oficialidad de la iglesia? ¿A estar por encima de todos los hermanos? A veces hay congregaciones, mi amado hermano, las congregaciones donde los oficiales se escogen por el voto de la congregación. A veces la iglesia ve a una persona sencilla y humilde, y la iglesia dice: ¿saben qué? Voy a votar por ese hermano que está ahí para que sea oficial de la iglesia, porque es tan humilde, es tan sencillo, trata tan bien a todo el mundo, y entonces lo escogen para que sea oficial de la iglesia. Y después que llega a la oficialidad, se le va el puesto a la cabeza. Y entonces comienza a entrar por la iglesia con pompa. Antes andaba con la cabeza, ahora la tiene más alta que una palmera, la vamos a ver en esta hora. Entonces antes trataba a los hermanos con sencillez y ahora abusa de ellos. Ahora los trata como si él fuera el dueño de los hermanos. Alabado sea Dios en esta hora. Y fue, mi amado hermano, que miramos lo equivocado. Había que buscar, y hay que buscar compasión en todo aquel que ejerce una función dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Sabe qué? Cuando yo comencé en el evangelio y Dios me llamó al ministerio, yo puse una programación radial. Yo siempre he sido amigo de las programaciones radiales, porque mi pastor era entregado a eso, a predicar por la radio, y yo lo aprendí de él. Y cuando empecé a pastorear en Santa Isabel, puse una programación radial. Comencé a predicar, le pusimos por nombre Liberación en Cristo, que es el nombre que lleva nuestro ministerio ahora mismo también. Y comencé a ministrar la palabra. Y a mí Dios siempre me ha metido en temas que bregan con la parte interna de las personas, con el alma. Las heridas, las raíces de amargura, las cosas que se esconden en las personas. Y comencé a meterme en esos temas que Dios me da a través de la radio. Y Dios comenzó a hacer obra en mucha gente. La gente me llamaba, me confesaban pecados ocultos que tenían y me pedían que yo orara por ellos porque se querían reconciliar con el Señor. Me llamaban hasta pastores para hablar conmigo y me decían cosas que Dios había tratado con ellos en el mensaje, pero yo tenía un problema con lo que estaba pasando. Yo sabía que Dios se estaba moviendo, pero yo veía que todos los demás evangelistas venían a la radio con testimonios que ellos podían decir: el hermano fulano de tal, la persona fulana de tal lugar, nos llamó y Dios hizo esto con esa persona. Y buscaban y tenían el aplauso
de aquellos que los oían. Entonces yo tenía un problema, y era que los testimonios que yo recibía no los podía hablar. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Eran intimidades de las personas, y yo no podía hablar esas cosas. Yo no podía decir, el hermano fulano de tal lugar me llamó y me dijo esto. Yo no podía contar esas cosas. Yo no podía hablar de personas que me estaban llamando, que estaban en adulterio y que habían decidido arreglar su vida por causa de lo que Dios había hecho. Y entonces yo me fui a orar. Ay, Señor. Santo eres. Usted, bueno, aquí yo pregunté a 2 veces cuántos puertorriqueños hay aquí, y siempre me han contestado que hay muchos puertorriqueños. Pues el puertorriqueño conoce una expresión que dice curado de espanto. ¿Ah? Yo me fui a hacer una oración y Dios me curó de espanto, ¿no? En la oración que yo hice. Porque yo pensé orar al Señor y yo le decía al Señor, Señor, pero los testimonios que yo estoy recibiendo yo no los puedo hablar por la radio. Yo quiero testimonios que yo los pueda mencionar. Yo quiero que la gente sepa lo que tú estás haciendo. Y estoy haciendo esa oración cuando creen que Dios habla. Y Dios habló. Y me habló con una pregunta. Me dijo, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás en la radio para levantarte a ti mismo o para levantarme a mí? Lo tragué hondo y le dije, bueno, pues para levantarte a ti. Y me dice, es para levantarme a mí, ¿por qué te estás preocupando tanto de que los testimonios que te están llegando tú no los puedes dar? A ti lo que te tiene que interesar son esas almas que se están arrepintiendo, esas personas que están pidiendo perdón por los pecados, esa gente que está arreglando su vida contigo. A ti lo que tiene que interesar es que los hombres lo sepan. Lo que te tiene que interesar es que no haga la obra. Y Dios me curó de espanto. Dios me dijo, la motivación tuya es incorrecta. Yo te quiero con la motivación correcta, porque yo te he llamado no para levantar tu nombre, sino para que levantes el nombre mío delante de los altares donde tú prediques. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Aleluya! Y yo le doy gracias a Dios que me enseñó eso comenzando ahí en mis primeros días de ministerio, y desde entonces he tratado que mi hija haya la motivación correcta. Pero sabe usted, mi amado hermano, hay quienes son movidos no por compasión. Los mueve el deseo a ser reconocidos delante de otros. Están llenos de un nivel interno de culto a su propia personalidad. Hay quienes están, mi amado hermano, cultivando un culto a ellos mismos. Quien es así es fácil de identificar, porque aquellos que se están cultivando a ellos mismos y no a Cristo se presentan a ellos mismos como los mejores. Nadie hay que sea mejor que ellos. Ellos son mejores que todo el mundo. Son los mejores predicadores, los mejores pastores, y tienen las mejores congregaciones. Tienen en poco la predicación de otros, y tienen en poco las iglesias que otros pastorean, porque no hay iglesias como la de ellos. Ellos son los mejores. Están llenos de un yoísmo. Todo es yo y nada más que yo. Y cuando algo ocurre que no los resalta a ellos tienen que buscar la forma de resaltarse. Por eso es que usted ve que hay gente, mi amado hermano, que tratan de salir en todas las fotografías. Aleluya. ¿Ah? Porque ellos quieren levantar la imagen de ellos mismos. Gloria al Señor en esta hora. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? En una ocasión había una rana que quería volar. Y la rana se decía a ella misma, ¿cómo puede
para volar. Yo quiero volar. Y ella veía las águilas que volaban y volaban alto. Y ella decía, yo quiero volar como esas águilas que vuelan alto. Y un día a la rana le llegó una idea y entró en conversación con las águilas. Y le dice a las águilas, yo quiero volar como ustedes. Y las águilas le dicen, pero tú no tienes alas. Para tu volar tú necesitas alas. Y ella le dijo, pero yo tengo una idea. Mira, aquí hay una rama, un pedazo de palo. Tú coges por aquella punta con tus garras ese palo. Y tú coges por esta otra punta con tus garras. Y yo cojo y me agarro del centro del palo con mi boca. Y ustedes se elevan. Y yo puedo volar. Y las águilas dijeron, está bien. Si tú quieres hacerlo así, lo hacemos. Y cada cual cogió el palo con sus garras por las esquinas. Y la rana se agarró con su boca del centro del palo. Y las águilas se elevaron y comenzaron a volar con las ranas en el centro del palo. Y la gente lo veía. Y la gente decía, mira cómo esa rana está volando con las águilas ahí agarrada de ese palo. ¿De quién sería la idea? Oye, pero qué águila más inteligente como agarraron el palo. ¿A quién se le presentaría una idea así? Y tanto estuvo la rana escuchando preguntar a la gente ahí abajo de quién sería la idea. Y como todo el mundo alababa a las águilas y creían que las águilas eran, de momento la rana dijo, ¡yo! Y cayó hecha pedazos al piso. Y ese es el problema con los que cultivan el culto a su propia personalidad. Y es el problema con el egoísmo. El problema del egoísmo es que la Biblia dice que a los que se humillan Dios los levanta, pero los que se levantan a ellos mismos Dios los derriba. Alabado sea Dios en esta hora. Por eso hay que tener una motivación correcta. Hay quienes se presentan a ellos mismos como los mejores. Todo lo que hablen o hagan va dirigido a levantar un culto a su persona. Quieren y buscan ser admirados por todos. Y nada los detiene en el proceso de llegar a donde quieren llegar. Nada. Están dispuestos a irse por encima de quien sea. A pisotear al que haya que pisotear y aplastar al que haya que aplastar. Pero lo que ellos quieren alcanzar, ellos lo van a alcanzar. Ustedes les puede sonar raro, pero yo quiero que ustedes entiendan que aún dentro de este caminar cristiano hay quienes son así, porque no todo lo que brilla es oro dentro de la obra de Dios. Y nosotros tenemos que entender eso para no ser engañados y para no ser movidos por emociones. Hay aquellos a quienes nada los detiene en el proceso de llegar a donde ellos quieren. Y por eso están dispuestos a cualquier cosa con tal de alcanzar su meta. No son personas transparentes, personas en las cuales tú puedes confiar. No son diáfanos como el cristal. No son dignos de nuestra confianza. Dios no los ha llamado. Los llamó el hombre o se llamaron ellos mismos. Y andan esforzándose por crear un ministerio, por levantar algo que suene, algo que tenga nombre, algo que los lleve hacia arriba, algo que les produzca dinero. Y lo van a hacer. Lo van a hacer aunque en el camino tengan que pisotear. Lo van a hacer aunque en el camino tengan que destruir a otro. Lo van a hacer aunque en el camino tengan que cambiar el mensaje que predican. Lo van a hacer aunque en el camino ellos tengan que vender la palabra que una vez dijeron que Dios los había llamado a predicar. Es por eso que hay cosas que crecen y gente que cambia. Y por eso es que el G12 se alimenta de todos esos que son así. Se alimenta de pastores que a veces económicamente están mal y tienen un deseo de tener una mejor vida. Y entonces el G12 les ofrece
que van a crecer económicamente, que van a ser casi los tiranos dentro de la obra, donde todo es para ellos, los encuentros donde la gente va a pagar dinero del cual ellos van a poder usar para ellos, y los enseñan a manipular la mente de las personas y dan el cambio, dan el salto, se van a una doctrina equivocada, cambian el mensaje que predicaban y cambian lo que ellos eran y dejan de predicar lo bueno para enseñar lo malo, y comienzan a lo malo, le comienzan a llamar bueno, y a lo bueno le comienzan a llamar malo. ¿Sabe usted por qué? Porque están motivados por otras cosas, están motivados por otras razones, porque ellos, aleluya, están esforzándose para crear un ministerio, y lo van a hacer, lo van a levantar, no importa quién tengan que aplastar, no importa quién tengan que pisotear, no importa los principios que tengan que entregar, ellos lo van a hacer. Y lo están haciendo. Pero se me ha olvidado que la Biblia enseña que sobre el alto hay uno más alto. Y que al final de la historia la Biblia enseña que todos nosotros tendremos que rendirle cuentas al Dios del cielo. Viene un día en el cual hay que rendirle cuentas a Dios. ¿Cuánto lo saben? Viene un día en el cual seremos juzgados por Dios. Viene un día en el cual tendremos que darle cuenta a Dios por lo que hicimos sobre la faz de esta tierra. Por eso la Biblia habla del obrero malo. Y dice, si aquel obrero malo se dedicara a golpear a sus consiervos, a emborracharse, la Biblia habla del obrero malo, a golpear a sus consiervos, dice la Biblia. Vendrá el Señor de aquel obrero en el día que él no espera. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Por ahí hay unos malos obreros. Gloria a Dios. Andan diciendo que Cristo no viene. Andan diciendo que el rapto no va a pasar. Andan burlándose de los que predican la venida de Cristo. Pero la Biblia sigue diciendo de ese obrero malo: vendrá el Señor de ese obrero en el día que él no espera. Porque no lo van a estar esperando. Porque en el afán de engrandecerse a ellos mismos se olvidaron que un día el que los puso en la obra vendría a pedirle cuenta por lo que ellos hicieron con el talento que les entregó en la mano. Alabado sea Dios en esta hora. Vendrá el obrero, vendrá el Señor de ese obrero en el día que él lo espere y lo quitará, dice la Biblia, y lo pondrá fuera, y será el crujir de dientes, el llanto y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no tuvieron las motivaciones correctas. Cristo fue motivado por amor y por compasión, y por eso tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mateo capítulo 3 verso 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y Mateo 17:5 dice: mientras él hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz de la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia en oír. Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y todo hombre que le sirve a Dios tendrá testimonio de haber agradado a Dios. Porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, dice la Biblia, de que somos hijos de Dios. Dios confirma, habla y da testimonio de aquellos que le sirven. Y yo creo en el testimonio de Dios. Creo en el testimonio del Espíritu. Hasta el día de hoy ese testimonio no me ha fallado. Me acuerdo cuando pastoreaba en Puerto Rico. Llegó a Puerto Rico una persona que venía de Venezuela. Se presentó a sí mismo como que era un caníbal, que comía, que había comido seso, yo no sé ni cuántas porquerías más en el testimonio que él traía, que comía cuerpos de personas, un caníbal.
y que Cristo lo había libertado de eso. Ay, Dios mío, hermano. Pobre de esas iglesias pentecostales que lo que les gusta es lo que emociona. Los sensacionalismo. Pobre de ellos. Lo empezaron a invitar y a llevarlo a todos lados. Y yo lo escuchaba en la radio y le decía a mi esposa en la casa: yo tengo un problema con ese hombre. El Espíritu Santo no me da testimonio de él. Y mi esposa me decía: mira, no hables así, ten cuidado, que mira el testimonio que tiene, y mira los pastores que lo están invitando, que son hombres bien conocidos. Y yo decía: bueno, pues yo tengo un respeto bien grande por ellos, pero ¿qué tú quieres que yo haga? Si es que mientras más lo hago, es que me repugna. Y yo tengo un problema con eso. A veces hay personas que cuando yo las oigo, me repugnan. Y yo le digo a mi esposa: pero ¿por qué yo tengo que sentir eso en mí? Si eso yo no lo siento con todo el mundo, porque yo lo siento con esa persona. Cuando yo siento algo como una persona así, yo me cuido. Yo me cuido. Y entonces ella me decía: pero no hables así. Bueno, el asunto fue que decidieron traerlo en una actividad cerca de nuestra iglesia. Y se empezó a regar la voz por todo el pueblo. Que el hermano que era caníbal iba a estar en tal lugar y se regó la voz a todo lo demás. Y entonces yo me paré en el altar de la iglesia y le dije a la iglesia: yo sé que en tal fecha dicen que el caníbal va a estar por ahí. Pero escúcheme bien, esta iglesia, ese mismo día que él va a estar por ahí, yo voy a estar predicando en el altar de esta iglesia. Y ustedes tienen que estar aquí. Y el que se vaya para la actividad esa, quédese allá mismo. Dije, así dije. Porque a veces los pastores, con tal de proteger el rebaño, de que no vayan a caer en las manos equivocadas, tenemos a veces que usar términos un poquito fuertes, porque no por las ovejas, porque la Biblia es clara: las ovejas oyen mi voz y me siguen. No hay problema con las ovejas. Nosotros los pastores no ponemos cierto tipo de reglas por las ovejas. Yo no necesito reglas para una oveja. A una oveja yo voy y le digo: mira, oveja, esto es así, 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 así. Y la oveja me dice: está bien, pastor, lo que usted diga. Sin ningún problema. Ni se molestan con una sonrisa. ¿Sabe para quién son las reglas? Ahí lo dijeron. ¿Lo escuchó? A los cabritos. Usted pasa por un pastizal de ovejas y usted nunca las ve con una soga en el cuello. Pero vaya por donde haya el cabro, para que usted vea que le tienen que poner una soga en el cuello y después lo tienen que amarrar en una estaca. Y más vale que la estaca esté bien metida en la tierra, porque ese cabro va a estar jalando y jalando y jalando y jalando, que si la estaca no está firme, la arranca. Y cuando el dueño venga, no va a encontrar el cabro. Santo. ¿Ah? A veces tú pones reglas para evitar que gente que tú amas, pero que tú sabes que si no le pones las reglas, va a hacer lo que le da la gana, no lo hagan. Y yo lo dije así: mi hermano, estoy firme en esto. Esta iglesia no va para allá. Yo tengo mis razones. El Espíritu Santo me da el testimonio y usted está llamado a obedecer a la voz de su pastor. Si usted se va para allá, usted no es oveja del terreno. Quédese allá. Así que el día que yo fui a predicar, que era el día que el caníbal estaba al otro lado, hablando de los sesos que comía, de las cabezas que había comido, de las lenguas que se había tragado, yo estaba en el altar de la iglesia hablando del Cristo que salva, que sana y que vive. Y como sé que ustedes les pica la curiosidad, nadie se fue para el otro lado. Yo no. Nadie fue. Terminé de predicar. Ahí me dijeron que aquel lugar se llenó. Y tiempo después, vino por Puerto Rico una persona que conocía el camino, pero que lo conocía demasiado de bien.
lo conocía tan bien como para ir a decir a los pastores que ese hombre nunca fue caníbal, que todo era una mentira, que nada era verdad. Fíjese bien, y las multitudes corrieron detrás de él y le entregaron el dinero, porque hay gente que se va a esos lugares y acá le piden, mira, ¿cuánto quiero una ofrenda de $100 para dar y echar ahí en el plato? Echan $1. Y allá se van donde les mueven las emociones y echan 200, 300, 400 y 500 y la iglesia de ellos que se van a de hambre. Alábelo, alábelo, la iglesia fue que alábelo por los brazos. Hay que pedirle a Dios discernimiento. Y hay que pedirle al Señor que nos revele. Hay que orar a Dios, hermano. No podemos ser engañados. Hoy en día hay demasiado engaño por ahí, demasiado engaño en el internet, demasiado engaño, alabado sea Dios, en los altares. Personas que hablan muy bien. Pero cuando usted los conoce bien, usted dice, Dios, pero ¿qué pasó aquí? Tan bonito que habla la palabra de Dios, sin embargo, mira cómo es. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que se han levantado muchos con una motivación equivocada. No la que tenía Cristo. Pero ese no era Cristo, hermano. Cristo obraba por amor y por compasión. Y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por eso el apóstol le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Sé persistente, Timoteo. Sé pendiente de alcanzar la meta que te has propuesto. Ten una palabra clara, precisa. Contrarresta con ella los efectos desastrosos de las enseñanzas falsas. Y cuando le dijo usa bien significa en el original hacer un corte recto o dividir en ciertas porciones. Se refiere a la exactitud que requieren oficios como la carpintería, la plomería y la labor artesanal que Pablo hacía con la elaboración de tiendas y artículos de cuero. Usa bien en su raíz significa que hay que tener precisión y exactitud, que hay que tener la precisión y la exactitud que se requieren en la interpretación de la palabra de Dios, más que en cualquier otra ocupación, porque el intérprete está tratando con la palabra de Dios y no usar bien la palabra del Señor, no hacer el corte perfecto, es vergonzoso ante aquel que nos llamó. Alabado sea Dios en esta hora. Gloria a Dios. Usa bien la palabra de verdad, porque esta palabra no es una mentira. Y eso lo tiene que entender todo el que se suba al altar. Por eso es que la Biblia nos muestra a nosotros que hay de aquel que le quita y hay de aquel que le añade. Oh, mi alma no me glorificando. Porque con esta palabra no se puede jugar. Esto no lo escribió un hombre, esto viene de Dios. Y a lo que Dios habló nadie le puede añadir y nadie le puede quitar. Hay que ponerlo tal como está escrito. ¿Cuánto dice amén en esta hora? Y para poderlo hacer hay que tener la motivación correcta. Yo te invito a desear ser algo en las manos del Señor. Te invito a desear ser de bendición en tu iglesia o en la organización conciliar con la cual tu iglesia trabaja. Jóvenes, yo los invito a dejarse usar por el Señor. Los invito a crecer, no solamente como profesionales, sino los invito a crecer también como hombres y como mujeres de Dios. Pero sobre todas las cosas, les pido que cuando lo hagan con la motivación correcta. Porque si lo que te motiva es la compasión por aquellos que andan como ovejas que no tienen pastor. Si eres motivado por la compasión por aquel que está enfermo, y si te motiva a enseñar la palabra, la compasión
por aquellos que no la conocen. Si es compasión lo que hay en ti, créeme, estás aprobado. Estemos de pie en esta tarde y le voy a pedir al pastor, mi amado hermano Olivera, que tome esta parte, Olivera, en cada que ustedes llamado de